Ok, ya te diste cuenta que estás triste, sientes que estás deprimido o incluso sientes que algún familiar está un poco más raro de lo normal, como que duerme demasiado y en realidad estás buscando alguna solución de qué hacer, tanto contigo o con tu pariente, tu amigo, y estás buscando la receta secreta, ¿no? Déjame decirte que el combatir la depresión es un sistema o es un método multifactorial. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores que están involucrándose para que esto ocurra. Entonces, en base a mi experiencia profesional de todos mis pacientes, en base a mi propia experiencia, que yo en algún momento también padecí de depresión, o incluso al ver también a familiares cercanos a mí cómo la padecen, he llegado a la conclusión de que hay varios factores que necesitan ser trabajados y llevados a cabo para que entonces la depresión se pueda trabajar y se pueda ir erradicando paulatinamente. Ajá. Es un tema que no se quita de la noche a la mañana y yo sé que todo el mundo está buscando la receta e incluso hay muchas personas que van incluso con doctores, con médicos que les recetan para que puedan salir de ese malestar, lo cual está bien. Sin embargo, es muy importante estabilizar a la persona. ¿Para qué? Para que comience a trabajar, porque la realidad es que solamente se va a eliminar la depresión cuando se trabaje, al menos en lo que yo considero, en estos 7 factores que te quiero comentar a continuación. Entonces, no es que esté mal tomar medicamentos si es que un médico te lo receta y te lo prescribe, es correcto. Sin embargo, no te quedes ahí, no te quedes que esa es la solución y no porque te sientas mejor ya estás saliendo. En realidad estás tapando el síntoma, el sol con un dedo y no es la verdadera causa, no estás trabajando la causa del por qué estás teniendo esa depresión. Entonces, si quieres conocer más a detalle estos 7 factores que yo a mi juicio considero que se necesitan trabajar para salir de esto, no dejes de ver entonces este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, al canal de Mónica Tinoco, Despertar de Conciencia. El objetivo, como bien lo dice mi canal, es justamente hablar de diferentes temas. ¿Para qué? Para poder despertar nuestra conciencia, pues toda problemática tiene que ver con eso. Estamos dormidos y eso nos lleva a muchos problemas de diferentes índoles. Entonces, ese es el objetivo del canal. Si te interesa, suscríbete, es muy importante para que sigas recibiendo nuevas notificaciones de los siguientes videos que estaré publicando. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar con este tema, que es un temazo, la verdad. Creo que es muy importante y la verdad es que me encanta poder compartir esta información y espero de todo corazón te sirva. Por favor, déjamelo en tus comentarios, qué te pareció o incluso si tienes dudas también házmelas saber ahí. Me va a encantar leerte para poderte acompañar también. Como les decía, las personas quieren encontrar la salida rápida, ¿no? Alguna vez lo había mencionado, que vivimos en la sociedad de microondas, que queremos que en 10 minutos cambie nuestra vida, cambie nuestro cuerpo, cambie absolutamente todo, incluso que se nos quite esta depresión. Sin embargo, cuando uno llega a un estado depresivo es porque ha estado acumulando una serie de factores durante mucho tiempo. No es algo que venga así de la noche a la mañana, salvo si es algún tema o alguna circunstancia que está sobrepasando a la persona. De hecho, tengo justamente un video donde hablo sobre los tipos de depresión. Te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que tú ahí lo puedas checar y lo puedas ver posteriormente si es que estás interesada, ¿vale? O interesado. Entonces, la realidad es que queremos la respuesta rápida, sin embargo, no es así, porque si tú quieres respuesta rápida es porque nuevamente estás poseído por el ego. Y otra vez vuelvo con el ego, y es que el ego es la realidad de todos nuestros problemas, y por eso también hice ese video, ¿no? Ese video de tu peor enemigo es el ego. Obviamente, ante una depresión, el ego está carcomiendo a la persona. Y me vas a decir, pero ¿cómo está carcomiendo a la persona? Ya tengo un video donde hablo un poquito más a detalle del ego. También te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que tú lo puedas checar. ¿Por qué? Porque no puedo armar un video de 2 horas porque es muy cansado para las personas. Entonces nos vamos de poquito en poquito y tú vas tomando tu propia información. ¿Ok? Entonces aquí, el primer punto y muy importante que tiene que abordar una persona cuando tiene depresión no es buscar el remedio para no sentirse mal. Es realmente buscar cuál es el origen de esa depresión.
Si ustedes no lo saben, el 95% de lo que pensamos es inconsciente y solamente el 5% es consciente. Entonces imagínense, de ese 95% inconsciente, hay muchísima información que nosotros no tenemos en la conciencia, pero que nos está afectando. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar dentro de ese 95% qué es eso que nos está detonando esta sensación de esta emoción de tristeza, de melancolía, de vacío, de ganas de ya no estar más en este mundo, entre otros factores. La realidad es que hay algo que se esconde y que puede ser incluso un tema propio o un tema de un árbol genealógico. No nada más es una persona y ya. Recuerda que todos somos uno, entonces todos estamos involucrados con todos y sobre todo más con tu familia. Tú vas a estar muy involucrado, mucho más con tu familia que a lo mejor con la humanidad, aunque la humanidad también te está afectando de alguna manera a través del inconsciente colectivo, ¿ok? Entonces, lo primero es poder indagar qué está sucediendo. De ahí la importancia de una psicoterapia. ¿Por qué? Porque es lo que se busca rescatar dentro de ese 95% de inconsciente qué está sucediendo, poner orden a esa cabeza enmarañada para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo y que entonces el consciente lo pueda percibir, lo pueda comprender. El punto número 2, que es muy importante, es la persona deprimida necesita liberar esa energía contenida que trae. Es muy importante porque el deprimido está completamente desganado, sin energía, pero al momento en que llora o en que explota o en lo que sea, se carga de energía. De alguna manera es como si no tuviera pila y al momento de llorar, al momento de expresar, al momento de sacar toda esa energía, se recarga la pila. Entonces, es una manera natural donde no es necesaria a lo mejor una pastilla para tranquilizarte, sino es el liberar eso. Ojo, es importante liberarla con alguien. Esa es la diferencia. Aunque sí es bueno y es importante liberarlo, siempre es mucho mejor con alguien. Incluso todos los traumas que luego traemos de la infancia o problemas ya muy fuertes psicológicos tienen que ver con sucesos donde fue un impacto muy grande y donde además estuvimos solos y no lo compartimos. Entonces, de ahí la importancia de poder compartir esa emoción con alguien. Y qué mejor, obviamente, con alguien que sepa cómo abordar esos temas. Si es, obviamente, un amigo, un familiar, es mucho mejor a no hacerlo, obviamente, aunque idealmente es hacerlo con un profesional de la salud. Entonces, ahí es cuando es importante también la terapia, ¿ok? Ahora, vámonos ahora con la tercera parte. ¿Cuál sería ese tercer paso? El tercer paso tiene que ver con el crecimiento interior más aplicación. Y ahí es el signo de interrogación porque es como de, bueno, crecimiento interior, ¿qué será? Que vaya a terapia, que haga yoga, que haga ejercicio, ¿qué no? Les voy a decir una cosa. El crecimiento interior, una parte fundamental que a mi juicio, a mi experiencia, puedo atribuir es justamente el conocimiento. ¿Y a qué me refiero con conocimiento? Literal. ¿Conocimiento de qué? De cuerpo, mente y espíritu. Es decir, cómo funciona tu cuerpo, cómo es que funciona tu sistema neuronal, cómo se hacen las conexiones neuronales para que entonces produzcas un tipo de emoción y que al final te altere. O sea, tienes que tener ese conocimiento de cómo funciona tu cuerpo. Después, cómo funciona tu mente, es decir, los pensamientos, cómo es que llegan a ti sin que te des cuenta, cómo trabajar con ellos, cómo ser el observador. Bueno, una serie de temas que ahorita no voy a entrar en detalle, pero tiene que ver con el conocimiento. Necesitas conocer. Muchas personas se quedan en el conocimiento del cuerpo, que los chakras, que nos alineamos, que si el ejercicio, que si no sé qué. La mente sí, porque vamos a controlar nuestra mente para poder encarar una emoción sin volvernos locos, y hasta ahí se quedaron. Sin embargo, nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Y recuerda que no eres cuerpo que tiene un espíritu, sino eres un espíritu encarnado en un cuerpo y que vienes aquí. Tu cuerpo es un mecanismo, una herramienta de trabajo para que tú puedas aprender lo que sucede a tu alrededor y puedas crecer y evolucionar como lo que eres, como un espíritu, como una alma. Entonces, el tema es que las personas no entran en este punto. La mayoría de las personas no van a este punto, no van al conocimiento espiritual.
cuántos niveles de alma existen, cómo funcionan las leyes del universo. Ese tipo de cosas son muy importantes que las puedas comprender. A mayor comprensión te vas a dar cuenta de por qué te está pasando lo que te está pasando. De hecho, en la Kabbalah muchas veces se menciona que una persona que está triste, entonces imagínate un deprimido, una persona que tiene tristeza es porque tiene ignorancia. Es decir, no conoce cómo funcionan las leyes del universo, cómo se está desarrollando una situación, una experiencia, porque no conocen lo que sucede. Entonces, cuando tú llegas a conocer todo este proceso, obviamente tu visión se amplía, cambia y entonces tu emoción se transforma. Entonces, fíjate aquí la importancia del conocimiento. Este conocimiento obviamente no se recibe en terapia, se reciben más bien cursos, en libros, incluso en internet hay muchísima información, pero lo más importante es que tú estés con la voluntad de crecer y de conocer. Ajá, no hacerlo porque me dijeron, sino porque realmente estás con esta sed, con estas ganas de poder comprender muchísimo más de lo que estás, ajá, porque de esa manera vas a ampliar tu conciencia y tu percepción va a cambiar. Algo muy importante es la aplicación, por eso puse conocimiento más aplicación, porque puedes también convertirte en un erudito y ser un conocedor de todas las leyes del universo y que si las leyes del Kybalión y que todos los libros del mundo y que si la Kabbalah y que si no sé qué, y buenísimo en las leyes del tiempo y del desdoblamiento y eres experto, pero a la hora de aplicarlo en tu vida realmente no lo estás haciendo. Entonces es muy importante que cualquier cosa que aprendas, sea pequeñita, aplícala a tu vida. Siempre es muy importante llevarlo a la práctica para que entonces se pueda integrar en la persona. Entonces es muy importante estas cosas y aquí ya tiene que ver más contigo. Date cuenta que ya no es que el terapeuta que te toque que sea buenísimo, ya tiene que ver con algo que es contigo. Y es aquí donde entro al siguiente punto, porque tiene mucho que ver aquí. Tiene que ver con desaprender lo aprendido. Aquí es cuando empezamos a tambalear un poquito, porque ¿cómo vamos a desaprender lo aprendido? Ajá. De alguna manera, todo lo que es el ego en realidad es un programa que tenemos instalado, que son nuestras creencias, incluso nuestros valores, todas las percepciones que tengamos de la vida tiene que ver con ese programa, con esas creencias. Sabemos, al menos en nuestra cultura occidental, no, la muerte pues tienes que estar triste. ¿Por qué? Porque es algo malo. ¿Por qué? Porque se fue el familiar. Cuando a lo mejor en otras culturas, cuando se moría alguien, era una celebración máxima porque ellos percibían la muerte de una manera distinta. Como que ellos están yendo a un lugar mejor y entonces la gente se alegraba y hasta hacía una fiesta. Date cuenta cómo todo tiene que ver con lo que tú percibes y no con la realidad en sí. Entonces, nosotros traemos un conjunto de información aprendida por nuestra familia en primera, por nuestro país, por nuestra cultura, por nuestro género, incluso el género masculino tendrá su propia historia y su propio inconsciente colectivo y las mujeres tendremos nuestro inconsciente colectivo también. Entonces, date cuenta cómo todo eso al final, ¡fum!, te repercute de una manera gigante y tú crees que estás tomando tus decisiones cuando en realidad estás solamente siendo manipulada o manipulado por un inconsciente que está en el 95% de tus pensamientos y acciones. Entonces, date cuenta de esto. Hay que desaprender lo que hemos aprendido. Entonces, ¿cómo se desaprende? A través del conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú ya conoces, ya dices, ay, pero ¿por qué yo pensaba que la muerte era mala? Pues porque así me enseñaron, porque todo el mundo, porque está llorando, porque se fue la persona, y porque lo que tú ves, das por hecho, pasas página y tú crees que la vida es así. Cuando te empiezas a cuestionar lo incuestionable, cuando comienzas a preguntarte, oye, ¿y esto por qué? ¿Es en verdad esto es así? ¿O puede haber otra visión de lo mismo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona realmente el alma? ¿Qué es el alma? ¿Cómo? O sea, ¿cómo esto de las almas gemelas? ¿Y cómo esto de todo, absolutamente todo? Y a través de ese conocimiento es que tú vas a llegar a una comprensión mayor y es lo que te va a lograr desaprender lo aprendido, porque te vas a dar cuenta que eso aprendido o no era cierto, o no está completo, o no es completamente del todo válido para la situación que existe en la actualidad, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante conocer.
Y ahora, aquí vamos a entrar al punto número 5, y aquí es donde todas las personas, pácatelas. Aquí es donde las personas ya de plano fallan. Es la falla máxima de todas las personas. ¿Y qué es esto? Yo le llamo resistencia, porque así se le llama en Kabbalah, pero también le vamos a poder llamar fuerza de voluntad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tú necesites hacer o transformar, ya una vez que te diste cuenta de qué es lo que está sucediendo, que es inconsciente, que te das cuenta que estás poseída por el ego, porque el ego te está dominando, porque todos los pensamientos que tienes en realidad es un programa de ego, que de alguna manera te está ayudando a sobrevivir, pero ese sobrevivir te está haciendo que caigas en depresión, por ejemplo, o te está haciendo que estés en la zona de confort, porque realmente el ego lo que busca es no morir. Y ojo, el alma lo que busca es crecer. Entonces, el ego no quiere morir y el alma quiere crecer. Sin embargo, cuando el ego está más fuerte, el ego dice, no quiero morir, entonces empieza a subir, a subir, a subir, y por estar en su zona de confort, está en lugares que no puede crecer, se queda estancado. ¿Y qué pasa con el alma? El alma empieza a morir, se empieza a sentir mal, y eso es la depresión. Es cuando tu alma no está coincidiendo con lo que está haciendo tu ego, en este caso tu cuerpo, tu conciencia del cuerpo, está haciendo más fuerte que tu alma. Entonces, aquí es donde la gente falla, en la fuerza de voluntad, porque por ejemplo, ya te diste cuenta de que tienes que hacer un cambio en tu vida, y dices, ok, no, pues entonces sí, tengo que, por ejemplo, tengo que levantarme más temprano y tengo que salir a la calle, no me puedo quedar aquí estancada. Pero llega el ego, no te muevas, quédate ahí, esa vocecita que te dice no lo hagas. ¿Por qué? Porque nunca lo has hecho. Las personas que regularmente son personas depresivas, son personas que siempre están haciendo lo mismo y cualquier cambio les produce miedo. Y el miedo es sinónimo de que está operando el ego. Entonces, eso es lo que está sucediendo y ahí es donde la gente, ¡pax!, de repente dice, no, es que yo no puedo. O sea, la realidad es que no me da la energía. Ahí es cuando los medicamentos son adecuados, porque es importante estabilizar a la persona para que tenga un poquito de energía y esa energía le permita trabajar todo lo que tiene que hacer. Pero no es porque ya me siento bien ya. No, es como que para que te levantes y ya una vez que estás de pie puedas trabajar, porque en cualquier momento te vuelves a caer. Esto que te está levantando es algo temporal, es algo ficticio, no es real. Pero te está ayudando a levantarte para que entonces tú puedas actuar y realmente trabajar en lo que debes trabajar. Entonces, me vas a decir, bueno, ok, las medicinas puede ser una opción. Hay otra opción que es la que yo suelo utilizar, a lo mejor porque, pues no sé, esa fue mi forma, seguramente habrá otras personas que lo busquen de otra manera. Mi forma es a través de alimentar el alma. Lo que te decía, si el ego está aquí arriba y el alma está aquí abajo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que alimentar el alma, hay que alimentarla. ¿Y cómo la puedes alimentar? Con el conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual te alimenta el espíritu. ¿Por qué? Porque empiezas a comprender, empiezas a ver las cosas distintas y tiene mucho que ver con uno de los puntos que te voy a mencionar que fortalecen obviamente esa alimentación del alma. ¿Por qué es importante alimentar el alma? Porque, ojo, la mente controla el cuerpo, eso ya lo sabes, ¿ok? Entonces, si tú no dominas la mente, pues el cuerpo se va para abajo. Sin embargo, el espíritu domina la mente. En pocas palabras, si tú trabajas con tu espíritu, automáticamente tu mente se pone en orden y automáticamente tu cuerpo se pone en orden. Entonces, date cuenta de la importancia que es trabajar en la parte espiritual. De ahí que yo he reforzado muchísimo todo lo que es mis sesiones terapéuticas con este tipo de conceptos, porque son la base fundamental para poder tener realmente una evolución. Ahora, tampoco es que se dé de un día para otro, es un procedimiento, es un proceso donde de repente no sabes por dónde, si estás en el punto 1 o en el punto 3, porque al final están ocurriendo todas las cosas al mismo tiempo, hasta que de repente, ¡pum!, ocurre el milagro cuando de repente dices, estoy percibiendo las cosas de una manera diferente y no supiste cómo sucedió, pero es porque todo está ocurriendo en momentos distintos, para unas personas funcionará de una manera y para otras de otra, ¿ok? Entonces, hay otra, el número 6, esa me encanta, porque eso ya cuando empezamos a trabajar muchísimo más en terapia, las personas que empiezan a darse cuenta
que son responsables, de su situación, es cuando empiezan a dejar a esa víctima a un lado. Y esto es muy importante, porque la víctima yo la relaciono mucho con el niño herido. Ajá. Ustedes imaginen lo que es un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño es caprichoso, le dicen que no y se pone a llorar, que si quiere ir al parque, quiere ir al parque y se pone necio que quiere ir al parque. Ajá. Y en realidad existen todas las emociones y las expresa así tal cual son y no le importa si al otro le gusta o no le gusta, está pensando completamente en él. O sea, el niño es completamente egoísta y es normal, nosotros nacemos siendo egoístas y con el paso del tiempo vamos adquiriendo nuevos, vamos a llamarle así, nuevo tipo de alma. Ajá, así es como funciona. A los 12 años adquirimos un poco de un alma que ya nos distingue, que nos hace ser seres independientes, seres ya con un ego de alguna manera. Sin embargo, si no trabajamos en nuestro espíritu, nos quedamos a la mitad. Nos quedamos completamente a la mitad y no seguimos evolucionando nuestra alma. Ajá. Depende de nosotros esa evolución de nuestra alma para ir ascendiendo y para ir adquiriendo nueva alma, si lo quieren ver así. Nosotros tenemos un zapatito de alma cuando nuestra alma es gigante, está a nuestra disposición y nosotros tenemos que irla bajando, ir bajando nuestra alma si no se queda arriba, disponible, pero arriba no la usamos y nosotros seguimos con nuestro zapatito de alma chiquitita ahí sobreviviendo en el mundo. Entonces, eso es muy importante y eso sucede solamente cuando dejamos a ese niño herido y nos damos cuenta que a ese niño herido le falta, ¿qué le falta? Le falta responsabilidad. El niño herido nunca se responsabiliza. De hecho, los niños no se responsabilizan. Clásico. Él tuvo la culpa. Él empezó. Es que tú dijiste. Es que no sé qué. Y todo el tiempo el otro tiene la culpa. El niño no. Y eso sucede en el adulto. En el adulto infantil, que obviamente es un adulto víctima. Ajá. Regularmente los adultos infantiles son personas víctimas. Son personas que la culpa la tuvo el destino, el mundo, la familia, el papá, la situación, todos menos ellos. Entonces ahí es donde obviamente no hay poder en la persona y como no hay poder en la persona no puede hacer absolutamente nada y entonces no puede salir de ahí. El único capaz de solucionar un problema no es un niño, es un adulto. Y un adulto que tiene responsabilidades y es responsable. Entonces tenemos que llegar obviamente a ese nivel de responsabilidad, de darnos cuenta que eso que nos sucede en realidad tiene que ver con algo que nosotros hemos creado. Y hemos creado por nuestro inconsciente, porque tenemos un 95% de inconsciente. En pocas palabras, lo hemos creado, pero por ignorancia, porque no conocemos cómo funciona el mundo. Y por eso lo que les decía del conocimiento. Es importante conocer cómo funciona el mundo, si no, vas a seguir en la inconsciencia y te van a seguir sucediendo cosas. Eso es lo importante. Ajá. Entonces, de alguna manera, todos somos niños y vamos a dejar de ser niños hasta que conozcamos, hasta que aprendamos cómo funciona el universo, cómo funciona la vida, cómo funciona la energía, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Si no tienes ese conocimiento, eres un niño completamente. Y entonces vas a ser, ahora sí que, víctima literal de las situaciones. Entonces, al darte cuenta que has sido víctima y que ya no quieres ser más víctima, aprendes con el conocimiento. Dices, ok, ya entendí cómo funciona y entonces ya puedo asumir yo mi responsabilidad. Entonces ahí es cuando ocurre la magia, chicos. Ahí, en ese momento es cuando dices, wow, vamos a poner aquí la fiesta porque esta persona ya comprendió. Y por último, bueno, me faltan 2, de hecho no eran 7, eran 8. Aquí las apunté para que no se me vaya. Otra muy importante que se necesita es, hay que dejar de alimentar al ego y alimentar más al espíritu. Lo que te decía, si el ego está aquí, hay que subir la parte del espíritu, pero hay que bajar al ego. O sea, no podemos dejarlos aquí a los dos. Es importante bajar al ego. ¿Cómo bajas al ego? Dejando de juzgar, dejando de decir, ay, lo cómodo, pues lo cómodo. Con lo cómodo me quedo. Lo fácil, lo sencillo, lo conocido. No, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo es lo que nos va a dar justamente una transformación.
es ir en contra del programa. El programa te está diciendo no te muevas. ¿Por qué? Porque nunca te has movido. Y como nunca te has movido, seguramente eso es lo que me ha hecho sobrevivir. Y como al ego le interesa sobrevivir, te va a decir, no hagas nada, quédate así, ahí sobrevives. Y tú no quieres sobrevivir. Tú lo que quieres es vivir. ¿Por qué? Porque tú tienes un propósito. Tú viniste aquí para algo y tu alma lo sabe. Pero tu conciencia de ego, tu conciencia del cuerpo, no te lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque quieres sobrevivir. ¿Vale? Entonces, es muy importante dejar de alimentar al ego. Y por último, yo puse aquí como número 8, pues sí, dentro del trabajo espiritual, que es una parte es el conocimiento, otra parte es la meditación. Y aquí es muy importante decirte, al menos es algo que a mí me ha funcionado muchísimo. No es cualquier tipo de meditación, porque hay muchos tipos de meditaciones. Unas son dirigidas exclusivamente para hacer a un lado los pensamientos, lo cual está muy bien, o para activar la energía que de los chakras, que también podrá estar muy bien. La meditación que al menos yo recomiendo y que es la que al día de hoy se me hace la más lógica por todo lo que he estado estudiando y demás, es la meditación cabalística. ¿Por qué? Porque no nada más es meditar como que para sentirme bonito, ¿no? Sino es meditar para otros, para dar a otros, pero al momento en que tú das a otros, a fuerza, la bendición tiene que pasar por ti para poderla transmitir. Entonces, eso va obviamente a favor de lo que es el porqué de este mundo, que es obviamente el dar a otros. Cuando tú haces eso a través de la meditación cabalística, donde además utilizas obviamente simbología o letras hebreas, que las letras hebreas son realmente pues canales de energía poderosísimos, porque son inteligencias, no nada más es una letra y ya, sino en realidad son códigos que realmente cuando los activas de cierta manera pueden ocasionar pues obviamente prácticamente milagros energéticos. Entonces yo eso lo recomiendo muchísimo. Obviamente se tiene que tener un conocimiento previo, no es nada más de que voy a buscar la meditación cabalística de cómo atraer abundancia y ya lo hice, ¿no? Obviamente es un proceso porque tiene que haber conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, eso se logra con el conocimiento. Por eso es que lo puse en los primeros lugares, ¿ok? De hecho, incluso hay un tema de meditación, un video que hice justamente de por qué la meditación es muy importante y que casi nadie sabe. Ahí hablo mucho del tema de la meditación cabalística, por si quieres saber de ello. La verdad, me encantó hacer ese video. Y pues bueno, esto es un poquito los 8 factores por los cuales yo creo que una persona debería buscar trabajar para poder transformar su realidad, para dejar de estar deprimido de raíz sin necesidad después de estar tomando medicamento. Prácticamente el mundo espiritual te hace comprender el para qué estás aquí, y eso es fundamental para que entonces todos los mecanismos de poder que tienes creadores se activen, ¿vale? Y pues bueno, espero te haya gustado esta información que te comparto con mucho cariño. Si te gustó, pues ya sabes la manita, dale like, compártelo, me encantará también saber qué opinas al respecto y en tus comentarios. Espero pueda conocerte a través de ese medio. Y pues bueno, cualquier información que consideres relevante te la voy a dejar ahí en la cajita de descripciones para que tú lo cheques posteriormente, ¿vale? Espero te haya gustado toda esta serie de videos que tienen que ver con la depresión. Espero te ayuden. Y bueno, ya sabes que si quieres también tomar terapia, yo soy completamente, ahora sí que con las manos abiertas, me encantaría apoyarte en tu proceso. En la parte de abajo también tienes la información sobre cómo llevarlo a cabo. La primera sesión es completamente gratis para conocernos y para que también sepas de qué va el asunto, ¿vale? Bueno, pues te mando un fuerte abrazo, me dio muchísimo gusto estar hablando contigo y nos vemos en el siguiente video.